Bien, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6. Y el domingo pasado iniciamos esta nueva sección, aunque todo está relacionado, del versículo 15 al 21. Y la semana pasada dije que lo íbamos a compartir en dos partes y hubo un cambio, lo vamos a compartir en tres partes. Hoy día solamente vamos a avanzar del verso 18 al 21 y el próximo domingo versículos 22 y 23. De igual manera voy a leer toda la sección del verso 15 al 23 para tener en nuestra memoria más fresca la idea de Pablo. Dice Romanos 6, versículo 15, esta es la segunda parte. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, es lo que corresponde hoy día, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, en la enseñanza anterior, hermanos, comenzamos con esta nueva interrogante del verso 15, que es similar a del verso 1, solamente cambia ahí una pequeña palabrita, y el 15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y como acostumbra Pablo siempre a responder de una manera categórica, él dice, en ninguna manera. En ninguna manera, al igual que en el verso 1, es imposible que un creyente abuse de la gracia cuando entiende la verdadera gracia. Es imposible eso. Es decir, cuando una persona es alcanzada por el Evangelio, ha sido justificada por gracia mediante la fe, esa persona, impulsada por el Espíritu Santo, motivada por Dios Espíritu Santo, va a desear santificarse, va a desear apartarse para Dios, no al revés. El problema es cuando en las iglesias se comunica algo distorsionado, cuando se comunica un evangelio distorsionado. Ese es el problema del por qué las personas en las congregaciones comienzan a desviarse y a entender mal el concepto de santidad. Cuando en las iglesias tienen en sus, no sé, en sus reglas, y muchas iglesias locales tienen en sus paredes escrito ahí, por ejemplo, el mural que tenemos nosotros atrás. Imagínate, si fuera una iglesia legalista, tendría ahí 50 puntos, 50 exigencias. Todo miembro que viene a esta iglesia tiene que, número 1, si es mujer, sacarse el pantalón, sacarse el aro, esto, lo otro, no puedes ir a tal parte, no puedes hacer eso, no puedes hacer, prohibido esto, prohibido aquello, prohibido, 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 prohibido. Eso, hermanos, no es entender la gracia. Cuando en una iglesia se predica correctamente la gracia, el evangelio verdadero, las personas comienzan a ser motivadas por el Espíritu Santo, no por el chicotazo del pastor, no por el ojo vigilante del pastor, no porque el pastor tenga los ancianos tengan por ahí vigilantes, vayan a ver qué están haciendo los hermanos para que cumplan con todos los requisitos que se establecen en esta iglesia local.
Hermanos, cuando predicamos la gracia, cuando predicamos lo que es la justificación, cuando predicamos que hemos sido libres del pecado, cuando predicamos correctamente la Biblia, yo no necesito ninguna presión externa a mí para apartarme para mi Señor. ¿No es así? Así es. El legalismo son ojos externos que te presionan. Las religiosidades son los ojos externos que te obligan a portarte de tal o cual manera. Pero la gracia verdadera provoca en nosotros de manera secreta, de manera íntima, una vida apartada para Dios. Por tanto, en ninguna manera, ¿cómo vamos a abusar de la gracia porque ya no vivimos bajo la ley? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios manifieste más su perdón? En ninguna manera, dice Pablo. Y allí explicamos después de estas dos clases de amos y dos clases de servidumbre. Pero Pablo da gracias a Dios en el 17 que aunque erais tiempo pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y aquí son los creyentes entregados a la doctrina, no la doctrina a los creyentes. Eso es interesante. Tú, hermano, cuando Dios te justificó, tú fuiste entregado, fuiste encomendado a la doctrina del Señor. ¿Se acuerdan que vimos en la enseñanza pasada cómo es posible que en algunas iglesias te digan, aquí no queremos doctrina? Esa gente no sabe lo que dice. Están tan desviados, hermanos, al no entender que la doctrina es el elemento, es el objeto a través del cual Dios trabaja en su iglesia. Todo lo que se traduce en enseñanza de Génesis 1, Apocalipsis 22, es la pura y santa doctrina del Señor que va a usar para moldearnos. Ve que usted trae un molde del mundo, hermano. Antes de venir al Señor pensaba puros disparates, incluido yo. Entonces Dios tiene que trabajar en esta cosa que tenemos aquí arriba. Comienza a trabajar en nuestro corazón, cambia nuestro corazón por un corazón de carne, nos comienza a dar un nuevo entendimiento de las cosas. Antes consultabas el horóscopo, antes consultabas a la brujita de la esquina, antes consultabas a tu comadre para dirigir tu vida, barbaridades, disparates. Ahora no, ahora sometes tu mente a la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu brújula, la palabra de Dios te guía, te impulsa, te sostiene, te da luz. Por eso es que es importante entregarse a la doctrina bíblica. Y dije anteriormente que el que se entrega al Señor tiene que entregarse a la doctrina. Si no es un evangelio extraño. Hacemos el llamado a la persona al arrepentimiento. Sí, quiero aceptar a Cristo, la famosa frase esa, quiero aceptar a Cristo. Bueno, acepta la Biblia también. Acepta la doctrina también. Ya quiero ir a la iglesia, acepta el programa de estudio bíblico de la iglesia. No me gusta la doctrina, entonces tu evangelio no sé de dónde lo sacaste, pero el evangelio bíblico es o involucra necesariamente la doctrina, porque a esa somos entregados. Bueno, versículo 18, lo de hoy. Y, conector, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Noten ustedes en este pequeño versículo, corto versículo, libertados de algo para servir a otra cosa. Repito, libertados de algo para servir a otra cosa. ¿Libertados de qué? Del pecado, dice el texto, para servir a otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? La justicia. Son dos cosas inseparables. No podemos ser libertados del pecado y no ser siervos de la justicia, porque ambas son complementarias, se expresan en la obra que el Señor ha hecho en la cruz a favor de nosotros. Para el creyente entonces, hermanos, la libertad nunca significa pereza. Siempre significa oportunidad para servir. Por eso es que hemos dicho muchas veces en esta iglesia, y esperamos que ese también sea el pensamiento de otras iglesias locales. En la iglesia, todo mundo, toda persona o cada persona debiera estar sirviendo.
Aquí Pablo menciona, fuimos libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La justicia se expresa en varios aspectos en la vida del creyente y uno de ellos es en el ámbito, en la esfera eclesiástica. Porque si el Señor te libertó del pecado es para que sirvas, no para que seas flojo, no para que seas estático, sino para que seas dinámico en la obra del Señor, conforme a los dones que el Señor nos ha dado. Literalmente dice la primera frase, verso 18, habiendo sido libertados. ¿Qué significa eso? Habiendo sido libertados. Ese es un verbo pasivo. Es algo que ya ocurrió, como lo hemos venido enseñando. Habiendo sido libertados, ¿por qué es un verbo pasivo? Bueno, porque el creyente aquí es el que recibe la acción. La acción la hace otro. ¿Quién es ese otro? Dios. Dios es el que nos hace libres. Es una realidad contundente. Una aclaración también, hermanos, y es la siguiente. Cuando hablamos de ser libertados del pecado, nos estamos refiriendo a ser libres o libertados del poder del pecado. Cuando el Señor nos justificó, nos libertó del gobierno del pecado. Cuando el Señor te justificó, te libertó del dominio del pecado, de la tiranía del pecado. Pablo no dice que fuimos libres de la carne, no dice que fuimos libres de pecar, no dice que fuimos libres de la presencia del pecado, no dice eso. Todo el conjunto de pensamiento de Pablo aquí es que fuimos libertados del dominio. Por eso anteriormente dice que ya no tienes para qué someterte a tu amo del pecado, porque el pecado ya no se enseñoreará de ti. Entonces a eso es lo que se refiere Pablo aquí. Somos libres para hacer la voluntad de Dios, ya que antes de ser justificados era imposible. Aparte de ser imposible, no querías hacer la voluntad de Dios. Era una incapacidad absoluta. Pero ahora que somos libertados del pecado, estamos capacitados para hacer la voluntad de Dios. En base a todas estas verdades, hermanos, que hemos venido desarrollando, es que los cristianos no tenemos por qué pecar, pero pecamos desgraciadamente. En base a todo lo que hemos enseñado a partir del capítulo 6, que fuimos bautizados en Él, sepultados con Él, resucitados con Él, tenemos una vida nueva, ya el pecado no es nuestro amo. El cristiano no tiene por qué pecar, pero pecamos. Lamentablemente. Algo que ya sucedió. Pero ¿qué es la consecuencia inmediata? Es que nos convertimos en siervos o esclavos de la justicia. Es decir, el creyente o el ser humano nunca deja de ser esclavo, jamás. O es esclavo del pecado o se convierte en esclavo de la justicia. Una esclavitud comenzó en el nacimiento físico, la otra esclavitud comienza en el nacimiento espiritual. ¿Cuál es la esclavitud que viene con el nacimiento físico? La esclavitud al pecado. Pero cuando Dios nos alcanza para salvación, nos convertimos ahora y comienza una nueva esclavitud. ¿Cuál es esa nueva esclavitud? La esclavitud a su justicia o la esclavitud al Señor, porque nos volvemos esclavos de su justicia. Por eso Pablo dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y aquí es algo importante que quiero recalcar. En el cristianismo verdadero, primero eres, luego haces. En las religiones, primero haces para poder ser. Eso es insostenible. Primero Dios tiene que hacer una obra
hacerte algo, esclavo de él, justificado. Luego, como consecuencia de esa posición, haces. En las religiones se enseña, haz esto, haz aquello, para que seas falso. ¿Quién va a poder ser algo justificado delante de Dios? ¿Quién va a poder ser algo delante de Dios en su propia naturaleza? La respuesta es nadie. Por eso, hermanos, es que Satanás ha propagado tanta religión en el mundo, porque es la única manera de mantener al ser humano lejos de la verdadera forma de llegar al cielo, que es bajo la justicia, bajo la obediencia de otro, no la de nosotros. Y cuando esa justicia, que es fuera, externa a nosotros, nos es imputada, nos es puesta a nuestra cuenta, entonces el creyente ahora se vuelve siervo, comienza a obrar, comienza a hacer. ¿Notas la diferencia? Por eso el texto dice, vinisteis a ser primero, ser en Cristo, luego sirves, luego haces, luego obras. Literalmente dice el texto, se convirtieron en esclavos de la justicia. Han sido esclavizados de la justicia. ¿Quién hizo esto? Bueno, por eso Pablo da gracias a Dios en el verso 17. Dios lo hizo, pero es una esclavitud gloriosa, porque nos conforma a la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, la esclavitud en Cristo es absoluta libertad. La esclavitud en Cristo es absoluta libertad. Por eso es que cuando tú evangelizas a alguien y le dices, no tienes que hacer nada, no, estás loco. Eso choca, hermanos, choca con el orgullo, con la soberbia. Imagínate, se lo dices a una persona que por 40 años ha hecho mandas, ha hecho sacrificios, ha levantado santos de mármol en su casa, ha ido para allá levantando, haciendo velitas, recitando rosarios, haciendo oraciones, haciendo rituales, liturgias, y de repente de un día para otro tú le dices, todo eso no te sirve para nada. 40 años practicando eso y decirle eso no te sirve para nada. Cree, pero ¿cómo va a ser tan fácil? Cree, fácil entre comillas, porque después vas a empezar a ser perseguido por tu fe, pero fácil en contraste con todo lo que yo he hecho durante toda mi vida. Pero si yo era el que llevaba la imagen ahí casa por casa, pastor, ¿cómo me dices que eso no sirve para nada? Libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos ahora de la justicia, de la voluntad de Dios, de hacer lo correcto, de proceder con rectitud en tu vida diaria. Dios te hizo libre para que le sirvieras. Nunca te olvides de eso, hermano. En otras palabras, si viene un hermano y me dice, pastor, Dios me hizo libre del pecado, déjame mirar tu vida de servicio y ahí te creeré lo que dices. ¿Me explico? Porque Dios, ¿para qué te hace libre del pecado? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le sirvas. Entonces, si un creyente tiene una vida de servicio y no sirve en la iglesia quejándose ni de mala manera, ni mediocremente, sino que sirve con todo su ser al Señor, le creo. Le creo lo que Él dice. El Señor me libertó. Porque si me libertó del poder del pecado es para que ahora me controle Él y yo esté a su pleno servicio. Este patrón lo vemos en un pasaje. Vamos a Éxodo 7. Este patrón lo vemos en el pueblo de Israel. Una frase muy interesante que utiliza Moisés aquí. Éxodo capítulo 7, versículo 10, del 14 voy a tomar. Aquí estamos en el contexto donde Dios manda a Moisés y a Aarón al faraón para que dejara ir al pueblo y les envía plagas, que eran los mismos dioses de los egipcios ahora transformándose en plagas. Dios es soberano, hermanos, y hace lo que quiere. En ese contexto estamos aquí. Dice Éxodo 7, versículo 14 al 16. Dice,
Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana, Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, atención ahora, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, es lo que tenía que decirle a Faraón, diciendo, este es el mensaje de Dios, deja ir a mi pueblo, para. ¿Notan eso, cierto? Lo repito, este es el mensaje, deja ir a mi pueblo. En otras palabras, déjalos libres, libértalos, para. ¿Qué dice ahora? Para que me sirva en el desierto. ¿Qué dice Pablo en Romanos 6? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué hizo Dios con Israel? Dile, Moisés, a ese faraón endurecido, que los deje ir, que los liberte a Israel, para que me sirvan. ¿Para qué te salvó el Señor? Para que le sirvas. ¿Para qué te libertó el Señor? Para que le sirvas. No para que calientes un asiento por los siglos de los siglos, sino para que te pongas a disposición de Él, de su justicia, de su iglesia. Porque el ministerio del sentado no está en la Biblia. El ministerio de la ociosidad no existe en la Biblia. Existe un dinamismo, existe una actividad, no activismo. Actividad en el sentido de estar a disposición de la obra del Señor. Porque para eso Dios te libertó del pecado, para que le sirvas. Regresamos a Romanos 6. Una libertad que lleva a otra esclavitud. De una esclavitud de muerte a una esclavitud de vida eterna. Se trata de dos posiciones totalmente antagónicas. Libres de la esclavitud del pecado para ser esclavos voluntarios de la justicia. Esclavos de Dios para hacer lo que es justo, para hacer lo que es correcto, para hacer lo que es agradable delante de Él. Ya que esta es la nueva posición del creyente. A continuación, ¿qué hace Pablo en el verso 19? Pablo exhorta ahora a que esa posición, a que esa libertad del poder del pecado se tenía que expresar ahora a través de su cuerpo, de su disposición de sus miembros del cuerpo de esa persona, de la vida de esa persona. El cristiano debe comenzar a disponer los miembros de su cuerpo para servir a Dios, para servir a la justicia. Dice así, verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis, ahí está hablando en pasado, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dicho de otra manera, ¿fueron libertados del pecado ustedes, hermanos, en Roma? Sí. Ok, ahora muéstrenlo a través de cómo disponen sus miembros de su cuerpo a la santificación o a la justicia. ¿A qué amo disponen sus miembros? Ya lo explicó en el 16, pero lo va a seguir ampliando Pablo aquí. Leamos nuevamente el verso 13, 12 y 13. No reine pues, ahí está, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco, esto es lo que está similar en el verso leído recién, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos, como herramientas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo dice en el verso 19, hablo como humano. Es decir, Pablo tiene que recurrir, hermanos, a cosas comunes de su tiempo. ¿Para qué? Para dar a entender las verdades que está aquí comunicando. Pablo usa, por ejemplo,
las palabras de esclavo, las palabras de amo, algo muy común en el Imperio Romano. Por eso él dice, hablo como humano, tengo que utilizar un lenguaje que ustedes como seres humanos me puedan comprender. Por eso utiliza palabra esclavo, amo, siervo, obediencia, etc. Eso lo entenderían o les facilitaría la comprensión a los oyentes allí en Roma. Y por eso después dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Es difícil expresar, hermanos, la libertad del poder del pecado a no ser que sea utilizando un lenguaje humano. Por la debilidad humana de estos oyentes. Es decir, Pablo usa estos términos para facilitar la comprensión de lo que quiere comunicar espiritualmente, pero utilizando palabras humanas en su contexto humano, en este caso bajo el Imperio Romano. Ahora bien, una vez que Pablo aterriza o que acomoda el lenguaje para que por la humana debilidad estas personas pudiesen entender, ahora hay algo interesante, hermanos, aquí, que dice después, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Punto y coma aparece ahí en la Reina Valera. Ahora dice Pablo que así como, noten por favor eso, así como, y después saltémonos en la mitad final del verso 19. Así como, y después dice así ahora. ¿Notaron eso, cierto? Después de iniquidad dice así ahora. Eso es lo interesante, hermanos. Pablo aquí va a establecer una analogía. Así como ustedes lo hicieron antes, así ahora tienen que hacer otra cosa. Leo el pasaje. Que así como para iniquidad presentasteis, se entiende la lógica del pensamiento de Pablo, que es antes, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El punto es el siguiente, hermanos. Cuando éramos incrédulos o cuando estas personas eran incrédulas, ¿qué hacían? Presentaban sus miembros para servir a qué. Dos palabritas en el texto. ¿Qué dice allí? ¿Para servir a qué? A la inmundicia y para servir a la iniquidad. La palabra inmundicia aquí tiene que ver con inmoralidad, tiene que ver con suciedad. Esto es bajo el ámbito interno. Y en segundo lugar menciona la iniquidad, anomia, sin ley, sin ninguna restricción moral. Esto se expresa de manera externa. Estas personas antes presentaban esos miembros para servir a la inmundicia, a la inmoralidad. No había ley para ellos, no había sometimiento para ellos, para servir a la suciedad, etcétera. Esa era la realidad de una persona no justificada antes de ser cristiano. Ahora, lo más probable es que en el desarrollo del resto del tema, tú te comiences a acordar. ¿Para qué presentabas tus miembros? ¿Para qué te presentabas tú? ¿En qué utilizabas tu vida, tu cuerpo? ¿A dónde te llevaban tus pies? ¿Qué hacías con tus manos? ¿Qué miraban tus ojos? Porque eso lo presentasteis antes para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Es igual a pecado, porque el pecado era tu amo. El pecado engendra pecado. Cada vez el pecador puede volverse más pecador, ya que el pecado, hermanos, es un cáncer. Es un cáncer que comienza a debilitar, que comienza lamentablemente a generar espiritualmente un problema serio en el ser humano. Se comienza a denigrar, etcétera, a humillarse, etcétera, etcétera, etcétera. No hay manera de detenerlo más que por la gracia de nuestro Dios. Hay un dicho actual que tiene sentido.
con respecto a esto de que cuando una persona hace algo y hace algo, después comienza a hacer otras cosas y otras cosas. Este es el dicho: siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás una vida. Eso tiene sentido en base a lo que he dicho. Si alguien comienza pecando, lo vas a encontrar en 2 años más sumido en el pecado. Pero de la misma manera, alguien que se purifica, se santifica, vas a encontrar que puede ser más apartado para Dios en 2, 5 años más, porque el carácter se cultiva. Así presentaban estas personas incrédulas en su antigua vida sus miembros al pecado. Algunos ejemplos, hermanos, de lo que hacíamos antes. Gálatas 5. Esto va a ilustrar perfectamente lo que Pablo está señalando allí con respecto a qué se ponía a disposición los miembros de tu cuerpo antes de ser justificado. Dice Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, la misma palabra que usa Pablo en Romanos 6, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Varias de estas cosas, hermanos, te representan a ti en tu antigua vida. Varias de estas cosas me representan a mí en la antigua vida. El problema es que si alguno de nosotros sigue manteniendo alguna de estas cosas, borracheras, orgías y cosas semejantes, porque estas expresiones de pecado no es una lista exhaustiva, sino representativa. Por eso Pablo dice: y cosas semejantes a estas, a todas las mencionadas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La hechicería, el adulterio, contiendas, iras, idolatría y todo lo que aquí aparece, el pecado usó tu cuerpo para expresar esta condición de pecado. En estas áreas, en esta lista de pecados, antes presentábamos nosotros nuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad. Efesios ahora, al ladito, está el libro siguiente, Efesios 4, 17 al 19, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, que ya no tengan un estilo de vida como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase, toda forma de impureza. ¿De qué manera? Poniendo o presentando los miembros de su cuerpo para servir a todas estas esferas del pecado: inmundicia, idolatría, hechicería, engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, regresamos a Romanos 6. ¿Cuál es la idea de Pablo? Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros antes, repito, antes de ser justificados, antes que la gracia de Dios los alcanzara, para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora. Así ahora. Presentad. ¿Por qué dice ahora? ¿Cuál es la diferencia del ahora con el antes en estas personas?
en que antes no habían sido justificadas, antes no habían sido salvas, antes no habían sido regeneradas por el Espíritu Santo. Por eso ahora Pablo les dice, así como presentasteis antes los miembros para servir a la injusticia, a la iniquidad, así ahora presentad. Y ese verbo presentad, hermanos, es un imperativo, es una orden, es un mandamiento. La santidad para un creyente no es una opción, no es una alternativa de vida, es la única forma de vida. ¿Por qué? Porque está en Cristo, y la forma de vida de Cristo, única de Cristo, es santidad. Así ahora, para santificación, hermanos, miren, esto no voy a profundizar ahora en la santificación, pero quiero ahondar mucho más en la santificación que aparece como fruto en el verso 22. Por eso quise dejar estos 22 y 23 para la próxima enseñanza. Quiero darme el tiempo de explicar a los hermanos lo que es la verdadera santidad en la Biblia, para que no hayan confusiones, para que no lo mezclemos con legalismo, hermanos. Así es que ahora voy a dejar el concepto de santificación para la próxima enseñanza. Lo que quiero enfatizar ahora, hermanos, es lo siguiente. En primer lugar, presentad es una orden, es un mandamiento. Y ahora implica urgencia. Pastor, mire, yo tengo pensado a fin de año empezar. Pastor, mire, el año nuevo, yo cada año nuevo espero el año nuevo para hacer nuevos votos con el Señor y empezar un año bien. Olvídate de esa barbaridad, hermano. Ahora. Presentad ahora. No mañana. No a fin de mes. La expresión de la santidad en un creyente es urgente. Porque si te debilitas, si te dejas estar, te vas a dar cuenta, como ya lo has comprobado, que en la medida que te desconectas del Señor, la fuerza negativa, contraria, te hace que mengues, que bajes. No al revés. Yo les he enseñado a ustedes, no yo, la palabra del Señor enseña que en la vida cristiana no existe el estado estático. Si tú no creces, estás bajando. Si tú no avanzas, retrocedes. No hay tal cosa como estar estáticos. Cuando un hermano no se consagra, no me venga con cuentos de que estoy estancado, pastor. No estás estancado, estás cada día peor. No me vengas con eso de que no he venido al culto, pastor, estoy un poco estático. No estás un poco estático, estás de mal en peor. Y a fin de mes te vamos a encontrar quizás en qué lido metido. Porque así funciona la cosa. Por eso la urgencia de Pablo, ya lo vamos a demostrar. ¿Te acuerdas antes todo lo que hacías para pecar? No existía lluvia, no importaba el gasto que había que hacer. No, así te presentabas. ¿Por qué no lo haces ahora por la obra? ¿Te das cuenta? Voy a dar ejemplos prácticos para encender, para despertar tu mente. Y puedas de alguna forma darte cuenta cuál es el propósito de Pablo aquí al enseñar lo que está enseñando. Presenten sus miembros a la justicia ahora, ofrézcanse. Eso significa el verbo en el griego. Presentad, ofrézcanse, dedíquense a Dios. Ofrézcanse. Romanos 12 lo dice. Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos. ¿Por qué vuestros cuerpos? Bueno, porque nuestro cuerpo es de lo que el pecado se toma para obrar. En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente también tiene que ser sometida a la palabra, porque el pecado también usará tu mente para establecer e instalar procesos mentales, ideas, pensamientos extraños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo entonces aquí? Así como cuando no éramos cristianos nos esforzábamos por pecar,
Ahora que somos cristianos debemos esforzarnos en obedecer. Hermanos, miren, con qué pasión Pablo hizo lo que hizo antes. ¿Te acuerdas la pasión que Pablo tenía por perseguir a los cristianos? ¿Quién podría dudar ahora de lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo podía haber personalizado estas palabras y haber dicho así: ¿se acuerdan ustedes, hermanos, en Roma, cómo yo presenté mis miembros para perseguirlos a ustedes, a los creyentes? Bueno, esa pasión ahora yo la he volcado y ahora presento mis miembros ahora para predicar el Evangelio, para ser torturado por el Evangelio, para ser muerto por el Evangelio. Así lo hice antes. No tengo por qué ahora tener menos pasión por el Señor. Porque tú ves cada fenómeno en la iglesia. Antes los hermanos hacían todo, cuando no eran hermanos, para gastar en algo, para un deleite personal, para hacer algo. Uy, todo lo dábamos. Ahora, hermanos, hay que ofrendar. Ahora, hermanos, hay un culto de oración. ¿Por qué esa pasión ahora no está? Gente viene a dormir a la iglesia, a las enseñanzas. Gente sigue llegando tarde al culto. ¿Por qué razón? Porque no está la misma pasión. Porque antes presentabas de una forma apasionadamente a lo que te gustaba, a tus deleites, y ahora resulta que hay un deleite supremo, hay un deleite mayor. ¿Por qué ahora no me presento de la misma forma a Él? Ese es el punto de Pablo. Parafraseando el texto, ¿se acuerdan cuando hacían eso ustedes? Sí, Pablo, así ahora presenten, pero a la justicia. Fuiste al doctor y el doctor te dijo: usted tiene que seguir una dieta especial porque hay una enfermedad de por medio. Ya, mañana empiezo la dieta. Te levantaste temprano, fuiste a trotar, fuiste a hacer lo que tenías que hacer para eso. ¿Por qué no presentas tu cuerpo ahora de la misma forma para tu dieta espiritual? ¿Por qué hay una incongruencia ahí? ¿Por qué no hay una relación entre lo que antes hacías para otras cosas que no tenían ninguna importancia trascendente, eterna, y ahora por qué no lo haces para la justicia? ¿Te acuerdas cuando te desvelabas por ir a pecar con tus amigos? Mañana nos vamos a un carrete tal día. ¿Con cuánto hay que ponerse? Con 20 lucas, ya 20 lucas, 20,000 pesos, 20 dólares, 20 euros, donde sea que nos estén mirando. Ahí estaban. Hermanos, hay que ofrendar ahora. Oh. Antes te comprabas algo porque el deporte era tu Dios, qué sé yo. Ahora, ¿cuánto vale la Biblia, pastor? 20,000 pesos. No, muy caro. Y antes gastabas 40, 50,000 pesos, 100,000 pesos si no te importaba. Ahora, para tu crecimiento espiritual, para presentar tus miembros al Señor, eres un miserable para servirle a Él. Pablo dice: así como ustedes ponían a su disposición sus miembros para servir a otras cosas, a la inmundicia, a tu pecado anterior, así ahora. Los quiero ver con esa pasión que entregaban antes a lo que hacían. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que ahora lo hago por amor, por gratitud a mi Señor, porque Él me justificó, porque Él me perdonó, porque Él me dio la vida eterna. Qué práctico, hermanos. Te desvelabas por cualquier cosa, ahora no eres capaz de desvelarte por leer la Biblia, por orar, por vivir en santidad. Hay que estar empujando a mucha gente para que haga algo. Hay que estarlo forzando a mucha gente para que haga algo. ¿Por qué razón? Si le permitieras al apóstol Pablo revisar todo lo que hace durante el día y la pasión que pones a esas cosas, ¿qué crees que pensaría Pablo de ti? O Dios, mejor dicho, o Dios, a través de Pablo de tu vida. Ahí está la hermana, ¿a qué hora es la novela? A las 7. Uy, 10 para las 7 está sentadita y ya. Te llama una hermana, hoy día hay oración, hermana.
es que los niños, es que esto, es que aquello, es que esto. ¿Te das cuenta, hermano? Es así. El joven antes un partido de fútbol, a la hora que fuera, ahí estaba. Ahora hay un estudio de jóvenes, ahora hay esto, lo otro. Así presentaban sus miembros antes para servir no necesariamente estoy diciendo que era pecado, pero el Dios ahí era otra cosa. Ahora, ¿por qué no presentan de la misma forma para servir a la justicia? Ahí está la persona viendo una película, apasionado, está chateando con sus amigos, apasionado, etcétera, etcétera. Hay estudio bíblico, hay un culto, hay algo que hacer. Siempre excusas y excusas y excusas. No considerando que son los medios de gracia que Dios nos da para fortalecernos, para ser mejores. Había una persona que antes daba y daba dinero a las máquinas, daba dinero y daba dinero al casino, mucho dinero. Llegó a la iglesia, hermanos, hay que ofrendar ahora, Dios te justificó. Perdía miles de pesos. Ahora no puede ofrendar. Martin Lloyd-Jones dijo estas palabras: al proseguir ustedes a vivir esta vida de justicia y ponerla en práctica con todas sus fuerzas y energía, todo el tiempo que lo hagan, descubrirán que el proceso que antes se daba de continuo, en el cual ustedes iban de mal en peor y se iban volviendo cada vez más viles, se ha invertido por completo. Ahora ustedes se irán haciendo cada vez más limpios, cada vez más puros, cada vez más santos y cada vez más conformados a la imagen del Hijo de Dios. Fin de la cita. Así es, hermano, el pecador que todavía no ha sido justificado, mientras más peca, más se propaga el pecado en su vida, se vuelve cada vez más pecador. Lo mismo pasa con el creyente. Cuando el creyente comienza a determinar, comienza a obrar sobre la base de lo que el Señor ha hecho y comienza cada día a entrenar sus ojos, a entrenar su cuerpo, a entrenar su mente, y cada vez más vence algo, se vuelve más fuerte cada vez. Se vuelve más fortalecido cada vez. El problema es el siguiente: si tú cedes a la primera tentación y caes en pecado, y la siguiente caes en pecado, nunca vas a poder salir de ese estado, hermano. Pero logras en la gracia del Señor vencer algo, ser fuerte ante la tentación, y te mantienes en eso, te vas a fortalecer, cada vez vas a tener mayor carácter. Tu madurez va a ser mucho más profunda, mucho más amplia. ¿Y sobre la base de qué tenemos que obrar, pastor? Bueno, ya lo he dicho. No en tus fuerzas, olvídate de eso, olvídate, eres un fracasado en tus fuerzas. Tenemos que salir adelante, somos más que victoriosos, vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, sobre la base de las realidades espirituales. Con Él fui bautizado, muerto con Él, fui sepultado con Él, resucitado con Él. Tengo una vida nueva, mi viejo hombre fue crucificado, ya no vive. Eso créelo, eso confía en eso, y sobre la base de eso vas a vencer los pecados que se te presenten o las tentaciones que se te presenten cada día en tu vida práctica, en tu vida del lunes, del martes. Los varones tenemos que aprender a controlarnos, lo que miramos. Las hermanas, por otro lado, cada uno de nosotros tiene, muy bien ustedes conocen sus debilidades. Tenemos, hermanos, que entender que ahora somos siervos, somos esclavos de la justicia. Antes presentaba mis miembros para la inmundicia, ahora ya no. ¿Qué ven tus ojos hoy día? ¿Qué tocan tus manos hoy día? ¿Dónde te llevan tus pies hoy día? ¿Por qué? Porque así ahora presentad vuestros miembros para la justicia. Dice Pablo aquí. Eso es lo que debemos hacer.
Y no está mal, hermano, lo que estoy enfatizando de hacer algo. ¿Por qué? Porque no es el hacer algo inherentemente en nosotros, sino hacer algo sobre la base de lo que el Señor hizo. Porque si lo desconectamos de lo que el Señor hizo, sería legalismo, sería religiosidad, sería obras. Y no, primero somos, Dios nos convierte, Dios nos da la salvación, luego hacemos buenas obras. Presentamos nuestra vida, nuestros miembros del cuerpo para servir a la justicia. Y esto requiere esfuerzo, hermano, pero esfuérzate en la gracia. Cada vez que un hermano me dice, pastor, no puedo, ¿en qué te estás esforzando, hermano? Bueno, pastor, aquí le hago empeño. Estás mal, por hermano. Que la gracia, que las verdades de la gracia, que las verdades las cuales tenemos que confiar sean las que te impulsen a cambiar. Pero es nuestro esfuerzo. Comprobemos esto con dos pasajes. Filipenses 2. En la santificación práctica el creyente debe y tiene que involucrarse. No es algo mágico esto. Por eso es que después voy a profundizar más en lo que es la santificación. El creyente debe participar en su santificación, pero nunca colaborar en su salvación. Son cosas distintas. Por eso dice Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Ocupaos. ¿Quién es el que tiene que ocuparse aquí en el contexto inmediato? Los filipenses, los hermanos en Filipos, ellos tenían que ocuparse. ¿En qué cosa? En vuestra salvación con temor y temblor. ¿De quién es la responsabilidad santificarse, aun cuando Dios ya hizo una obra en nosotros? ¿De quién es? De nosotros. Tú eres el que tiene que ocuparse con dinamismo. Aquí dice con temor y temblor. Es tu responsabilidad. Dios es soberano, sí, pero hay una responsabilidad humana en el creyente que es ocuparse, trabajar, estar dinámicamente involucrado en su salvación. Esto está relacionado con Romanos 6, con lo que estoy enseñando ahora. Dice, verso 13, porque Dios es el que en vosotros, aquí está la soberanía del Señor operando, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en ti. Mira, hermano, Dios te ha capacitado con todo lo necesario para que tú puedas vivir en santidad. Todo. No hay nada que te falte. Por eso dice Colosenses que en Cristo estamos completos. Nos ha sido dada todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta vida, conforme a la piedad, por su divino poder, como dice Primera de Pedro, o el apóstol Pedro. Vamos ahora a Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 5, dice Segunda de Pedro 1:5 lo siguiente: vosotros también, ¿qué dice ahora? Poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid, aquí se enfoca la diligencia del creyente, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Nota, hermanos, el dinamismo aquí, la cadena aquí. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Las señaladas del verso 5 al 7. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Por lo cual, hermanos, noten esta expresión, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Pedro dice, debemos ser diligentes, tanto más procurad hacer firmes. Esta es la responsabilidad, hermanos, del cristiano. Pablo dijo, presentad vuestros miembros del cuerpo mortal a la justicia, a la voluntad de Dios. Es el creyente el que tiene que pelear la buena batalla. Es el creyente el que se tiene que armar con la armadura de Dios. Es Él. Hay creyentes que equivocadamente están dependiendo de la obra, de la oración, de la vida espiritual de otras personas. Eso no puede ser. Somos individualmente responsables delante de Dios. Y está bien que oremos los unos por los otros, pero tú eres responsable de presentar tus miembros a la justicia, de estar a disposición del Señor, de ocuparte en tu salvación, de con diligencia buscar al Señor, procurad hacer firme tu vocación, tu elección. Regresamos a Romanos 6, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado en la antigua vida, erais también libres acerca de la justicia. Bueno, aquí lo que Pablo está señalando es que el incrédulo no se siente obligado a obedecer la justicia, puesto que es un esclavo del pecado. En ese sentido, el incrédulo no tiene responsabilidad frente a la justicia, porque carecen de pleno poder para satisfacer las demandas y estándares de esa justicia. ¿Cómo podría alguien ser responsable de la justicia si no puede cumplir la justicia? Por eso es que es ridículo, hermanos, cuando le decimos a la gente, pórtate bien, puedes agradar a Dios. Imposible, no pueden, no son responsables de eso. Cuando el pecado nos controlaba, no éramos controlados por la justicia ni por la santidad, obviamente. Entonces, cuando Pablo dice aquí en el verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. No era responsable acerca de la justicia. Versículo 21. Con esto terminamos. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto puedes ahora, hermano, reconocer que te trajo las cosas que hacías antes? ¿Te sientes orgulloso de lo que hiciste antes de ser creyente? Si le preguntáramos a Pablo, ¿cómo te sientes, Pablo, cuando recuerdas tu vida antigua? Preguntémosle. 2 Timoteo 1. ¿Te acuerdas, Pablo, cuando perseguías a los cristianos? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te acuerdas, Pablo, cuando diste tu voto para que Esteban fuese apedreado? ¿Cómo te sientes, Pablo, ahora? Preguntémosle a Pablo. 2 Timoteo 1, 12 y 13. Por lo cual asimismo padezco esto. Primera Timoteo, dije segunda, ¿verdad? Primera Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes. Número 1, blasfemo. 2, perseguidor. Y número 3, injuriador. Estas cositas, hermanos, estas cosas que menciona Pablo aquí, ¿era suficiente para que Pablo se hubiese sentido avergonzado de lo que era antes? Pero hay un elemento a considerar a continuación. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Eso es lo que Pablo nos contesta ahora. Pablo tenía en mente que fue injuriador, que fue blasfemo, que fue perseguidor. Pero ¿qué es lo que
ahora superó eso, esa vergüenza de lo que hizo, la misericordia y la gracia de Dios. Entonces ahora tú probablemente te acuerdes cuando levantabas una botella ahí con los amigos, yo soy aquí el macho y tengo 20 mujeres que me están esperando y tú ahora, ¿cómo pude yo, Señor? Pero ¿qué es lo que supera eso? Hoy día, su gracia bendita, su misericordia bendita. Y no prevalece la vergüenza, aunque el creyente verdadero siente vergüenza. Aunque el creyente verdadero debería sentirse incómodo de cómo era antes, pero eso es sobrepasado por la misericordia de Dios, por la justificación del Señor, ahora en el presente en nuestra vida. Juan Calvino dijo lo siguiente: solo cuando alguien ha aprendido bien a sentirse realmente disgustado consigo mismo y a consternarse con vergüenza viendo su propia miseria, se puede decir entonces que está imbuido en la filosofía cristiana. Fin de la cita. Y Pablo menciona al final, porque el fin de ellas, de esas cosas de las cuales el cristiano debería avergonzarse porque las hizo antes, el fin de esas cosas es muerte, la separación definitiva y eterna de Dios. Imagínate, hermano, a eso te llevaban las cosas que hacías antes, a eso te lleva, a muerte eterna. Y es lo que la gente hoy día ignora. La gente hoy día, recién el 18 de septiembre, la gente embriagándose en adulterio, qué sé yo, en cosas, groserías, una vida vana. Esa gente, aunque temporal y aparentemente lo está pasando bien, esa gente no tiene la menor idea de lo que les espera en cuanto a la separación eterna, definitiva, condenatoria, categórica de Dios al final. Y para eso estamos los cristianos. ¿Saben para qué? Para decirle eso a la gente. Para decirle eso, que el Señor es el único que los puede salvar. Bien, hermanos, ¿cómo podríamos entonces escoger pecar si ya fuimos libertados de su poder y todo pecado lleva a la muerte eterna? ¿Por qué pecar? ¿Por qué ofrecerle nuestro cuerpo mortal al pecado si ya fuimos libres del poder del pecado? Y ahora ya no tenemos como fin la muerte, sino la vida eterna, como lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Dios nos justificó y ahora quiere que vivamos una vida en santidad. Presenta tus miembros, hermano, de tu cuerpo mortal a la justicia, a Dios, a su voluntad, a todo lo que es justo, a todo lo que es recto, a todo lo que es piadoso, porque tenemos su poder para llevar a cabo su perfecta voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a comprender y haber entendido lo que Pablo quiso enseñar a los hermanos allí en Roma. Son enseñanzas, son verdades, Señor, que deben causar algún cambio en nuestra vida, deben causar algún cambio real en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Si antes, cuando no te conocíamos, apasionadamente servíamos o poníamos a disposición nuestros miembros de nuestro cuerpo, nuestra vida, a otras cosas, ¿por qué hoy día, Señor, hay mediocridad para servirte? ¿Por qué hay tantas excusas para servirte? ¿Por qué hay tantos impedimentos que el propio creyente levanta para no servirte apasionadamente a ti? Señor, cambia nuestra manera de pensar y tu palabra es lo que usas para cambiarnos. Transfórmanos, continúa, Señor, transformando nuestra manera de pensar, renueva nuestro entendimiento, Señor, con tu palabra, para que podamos servirte de una vez por todas, de la manera que tú demandas. Por favor, Señor, ayúdanos a ser fieles
a tu palabra, en gratitud al gran sacrificio, a la gran obra, a la única obra suficiente que tú hiciste en la cruz por nosotros. Y que estas verdades nos impulsen a vivir cada día más apartados para ti y al mismo tiempo alejados del pecado. En el nombre de Jesús, amén.